Hola, hoy he hecho estas magdalenas de toronja con chispitas de chocolate y la verdad es que el resultado me ha sorprendido gratamente. Como veis, la toronja es una fruta que por fuera es exactamente igual que la naranja, pero por dentro tiene un color rojizo. Para mí la peculiaridad que tiene es que tiene un sabor amargo. Yo, por ejemplo, no me puedo comer la toronja tal cual porque no me gusta su sabor, aunque sé que hay gente que sí que les gusta. Así que nada, tenía 3 por casa, me las regalaron, no sabía qué hacer y decidí usarlas pues, como cualquier otro cítrico, un limón o una naranja. Probé esta receta con las magdalenas y como ya os he dicho, el resultado ha sido increíble, no me lo esperaba, no se nota ningún sabor amargo y el contraste con el chocolate queda espectacular. Así que nada, si sois como yo y no sabíais cómo tomar toronja, pues esta puede ser una receta. Así que os paso los ingredientes. 3 huevos de la talla L, si son más pequeños podéis usar 4. 220 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, un sobre y medio de levadura química tipo Royal, una pizca de sal, 130 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite, el zumo de una toronja, la ralladura de una toronja y 80 gramos de chispas de chocolate. En mi caso las chispas de chocolate es chocolate con leche. Bueno, pues voy a comenzar batiendo los huevos con el azúcar. Lo voy a batir con mi batidora de mano a la velocidad más alta que tiene. De esta manera lo que consigo es integrar aire a los huevos con el azúcar y el resultado final va a ser unas magdalenas más esponjosas. Lo voy a mezclar hasta que los huevos hayan doblado o triplicado su tamaño, su volumen y la masa se vea de un color blanquecino. Y ya veremos como la masa también la textura es como muy cremosa, como muy espumosa. ¿Veis? Este es el resultado que os decía. Como veis, los huevos han triplicado su volumen, están de un color muy blanquecinos y se ve como, veis, la masa así como muy cremosita, ¿veis? Vale, a continuación lo que voy a hacer va a ser integrarle los líquidos. Aquí voy a poner la velocidad más baja que tenga. Si pusiera una velocidad alta podría conseguir el efecto contrario y todo el aire que le he puesto a los huevos se podría bajar. Así que con la velocidad más bajita le añado la leche, el aceite, como habéis visto, le añado también el zumo de la toronja, que veis que tiene un color rosita muy bonito, y también le añado la ralladura de la toronja. Vale, a continuación voy a integrar los sólidos, la harina y la levadura química. Las voy a tamizar, la harina y la levadura química. La sal se la echaré después. Yo la sal no la suelo tamizar porque, bueno, tiene una textura más gruesa y no me pasa bien por el colador. Una vez tamizado voy a incorporárselo a la masa y como veis estoy con la batidora apagada para mezclar primero la harina. Si encendiéramos la batidora pues se nos volaría toda la harina. Así que primero la integro sin encender la batidora y una vez ya está más bien integrada pues nada, ni un minuto, lo justo y necesario hasta que la harina se integre y con la velocidad más baja de la batidora. Y ya a continuación le agrego las chispitas de chocolate y ya lo mezclamos todo con una cuchara o con una espátula. También aquí le podríais añadir o sustituir el chocolate por trocitos de frutos del bosque, que están muy ricas las magdalenas con frutos del bosque, o si no con frutos secos. Vale, ahora sería el paso donde precalentamos el horno a 200 grados, arriba y abajo. Y pasamos a poner las magdalenas en el molde. Como veis mi molde es muy pequeñito, pero bueno, me hace el trabajo. Yo como veis estoy usando una cuchara de estas de helado. Realmente podéis usar, si tenéis un vaso medidor, os iría mucho mejor porque esta masa es bastante líquida. Estas cucharas de helado a mí me va muy bien, me funciona muy bien para hacer galletas porque la masa es más sólida, no es tan líquida. Pero bueno, eso como vaya bien a cada uno. Y como veis, si os fijáis, estoy cogiendo la masa de la parte de arriba. Las chispitas de chocolate, como pesan, se van al fondo. Así que cuando lo cogéis, cuando pongáis la masa en los moldes, procurar coger del fondo también. Vale, y en estas magdalenas yo le voy a añadir nada, unas
chispitas de chocolate por encima y ya está. Como ya os he dicho, el horno precalentado y las ponemos al horno a 200 grados durante 10 minutos. Después de esos 10 minutos bajaremos la temperatura a 180 grados y dependiendo de cada horno estarán durante unos 15 o 20 minutos. Mi horno, como es de estos pequeñitos, pues me duraron bastante, me tardaron como unos 20 minutos. ¿Veis? Aquí están las primeras magdalenas y ahora pues voy a rellenar las siguientes y a las siguientes les puse azúcar por encima. Si les ponéis azúcar, no le pongáis mucho azúcar, solo un poquito. Si las cargáis mucho con azúcar, lo que vais a conseguir es que se cree una costra y que no suba bien la magdalena, que no quede redondita por encima. Se va como a abrir, como a partir. ¿Veis? De esta manera le pongo solo un poquito y así queda un copete más bonito. A mí en realidad las que más me gustan son con el azúcar por encima. Prefiero las de azúcar que las de las chispitas por encima. Vale, y aquí están. Con esta receta os salen entre unas 12 y 15 magdalenas, dependiendo de vuestros moldes. Aquí voy a abrir una, que veis que el papel de la magdalena sale súper bien. Y veis, mira qué blanditas, es que hasta se rompen. Está esponjosa y el sonido al abrirse es que se escucha el sonido de esponjosidad. Están buenísimas. Pues nada, aquí tenéis la receta. Espero que la probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.